Hoy vamos a predicar un tema que estás invitado a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, especialmente los capítulos 9 y 10. Primer libro de Samuel, especialmente los capítulos 9 y 10. Primer libro de Samuel, especialmente los capítulos 9 y 10. Los capítulos hablan del rechazo de Dios cuando los israelitas pidieron un rey para sí. En ese contexto, Saúl fue elegido por Dios. A diferencia de David, que es conocido como el hombre según el corazón de Dios, Saúl fue conocido como un hombre según el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque él era diferente de todos. Era el hombre que el pueblo pedía. La Biblia dice en 1 Samuel 10:23, puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. La Biblia dice que tenía buena apariencia y se destacaba por sus habilidades. Saúl era el hombre que el pueblo quería, el hombre que el pueblo pidió y Dios les dio. Un hombre, no como David, según el corazón de Dios, pero un hombre según el corazón del pueblo. Su llamado fue lo mismo interesante. Saúl salió a buscar las mulas de su padre Quis. Buscó por 3 días buscando las mulas. Cuando estaba casi desistiendo, su siervo insiste para que ellos procuren un hombre llamado Samuel. Hay un varón de Dios, es un hombre insigne. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca de las mulas, del objeto con el cual emprendimos nuestro camino. Cuando llegaron, Samuel los recibió con honra. Les dice que sus mulas habían sido encontradas. Los invitó a cenar. Le dio un lugar de honra en la mesa y la mejor comida. Era normal que Saúl quedase asombrado por el camino inesperado de los acontecimientos. ¡Qué sorpresa de haber sido para él encontrarse en el centro de las atenciones! Él debe haberse preguntado el significado de todo aquello. Pero el otro día, Samuel le reveló el plan de Dios para él. Y como evidencia de que el Señor estaba llamando Saúl, el Espíritu Santo, por medio de Samuel, lo reveló eventos futuros. Hermanos, Dios multiplica las evidencias del camino a seguir. Dios multiplica las evidencias del camino a seguir para el corazón humilde y deseoso. Y una de las evidencias de que Saúl sería el escogido de Dios era el encuentro de él con los profetas. Entonces el primer versículo que vamos a leer esta mañana es 1 Samuel 10:5. 1 Samuel 10:5. Esta era una evidencia de que Saúl fue escogido. Dice: después de esto llegarás al monte de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. La palabra traducida, quiero destacar la palabra profetizando. Saúl se encontraría con los profetas que estarían profetizando. La palabra profetizando es una traducción de la palabra hebraica
naval, que significa literalmente estarán en funciones de profetas. Esta palabra también puede ser traducida como predicar la palabra a través de la música. El comentario bíblico adventista menciona que ese debe ter sido uno de los métodos instituidos por Samuel en la escuela de los profetas, predicar a través de la música. Entonces, Saúl se uniría a los profetas para predicar, pero Samuel dice más, porque está en el versículo 6, 10:6, dice o seguinte, voy a colocar en la tela este verso: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y será cambiado en un otro hombre. En este verso, la nueva versión internacional dice: y serás un nuevo hombre, cambiado en un nuevo hombre. En este verso tenemos 4 lecciones espirituales. Primero, el Espíritu del Señor virá sobre ti con poder. ¿Quién era Saúl? Ya vimos que humanamente Saúl era el mejor hombre de Israel, más alto, tenía más fuerza, era el mejor hombre. Pero no basta ser el mejor, tener el mejor curso, maestría, mejor doctorado, tener más dinero o fama. Es necesario algo más. Llegó el tiempo, hermanos, en que tenemos que clamar más por el Espíritu Santo. Tenemos que hablar más, estudiar más sobre Él, clamar más por Él, por el Espíritu Santo. Pero encima de todo, necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo cada día. Amén. Batizados cada día, mañana tras mañana. Recuerda que Saúl fue tomado, bautizado pelo Espíritu Santo, pero con lo pasar de los años, él consultó un otro espíritu. 1 Samuel 28, por ejemplo, menciona que él consultó un espíritu maligno. Por lo tanto, la búsqueda del Espíritu Santo precisa ser diaria. El fruto del Espíritu tiene que ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu tiene que venir sobre ti y sobre mí cada mañana. Pero la pregunta es: ¿cuándo seremos llenos del Espíritu? ¿Cuándo? Cuando pasemos menos tiempo en la computadora y más tiempo delante de la Biblia. Cuando pasemos menos tiempo delante de la TV y más delante del programa de Dios para nuestra vida. Cuando ayunos, vigilias, programas de oración sean constantes en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Cuando el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, Ellen White dice que Dios nos espera para bautizarnos en su cámara de audiencia. En ese texto, mira, Ellen White menciona el secreto de la victoria en Cristo. Ella dice: las mayores victorias obtenidas en favor de la causa de Dios. Usted puede tener victoria, pero Ellen White menciona las mayores victorias, las más grandes victorias obtenidas en favor de la causa de Dios no son resultado de elaborados argumentos, amplios recursos, vasta influencia o abundancia de medios. Las mayores victorias obtenidas son alcanzadas en la cámara de audiencia con Dios.
Cuando con sincera y entusiasta fe los hombres se apoderan al fuerte brazo del poder. Amén. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted en la cámara de audiencia con Dios? Esta pregunta es esencial. ¿Cuánto tiempo? El Espíritu Santo, hermanos, precisa bautizarnos cada mañana. Nuestro ejemplo es Jesús. Otra cita de Ellen G. White dice sobre Jesús lo siguiente: después de pasar horas con Dios, Jesús se presentaba mañana tras mañana para comunicar a los hombres de la luz del cielo. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, el Señor lo despertaba de su reposo y su alma y labios eran ungidos de gracia para que pudiese transmitir a otros. Las palabras de Jesús eran dadas directamente de las cortes celestiales. Jesús pedía para después transmitir a nosotros, porque no podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, no es por la fuerza o poder que vamos a conseguir no pelear en la familia. No es por la fuerza o poder que vamos a tener una iglesia más consagrada. No es por la fuerza o poder que vamos a resolver los problemas de peleas entre hermanos. No es por la fuerza o poder que vamos a bautizar más personas. No es por la fuerza o poder que vamos a resolver el problema de la indiferencia, infidelidad o apatía. No es por la fuerza o poder que vamos a testificar, ¿no?, con más osadía. No por fuerza, dice la Biblia, ni por poder, mas por mi espíritu, dice el Señor. Amén. Otras personas de la Biblia hicieron la diferencia cuando fueron bautizadas por el Espíritu. Bezalel y Oliade recibieron del Espíritu Santo sabiduría y habilidades para a obra del tabernáculo. Moisés fue transformado en un tímido pastor de ovejas en un libertador del poder del Espíritu. Gedeón se transformó en un hombre de gran coraje, capaz de conducir un ejército a la victoria. Sansón tenía fuerza solamente cuando el Espíritu del Señor venía sobre él. El inestable Pedro fue transformado en un líder valiente y confiado en Dios. En un único sermón, casi 3,000 personas fueron bautizadas. Amén. Un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo tiene la disposición de asumir riesgos. Un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo tiene el deseo apasionado de hacer la diferencia en la iglesia, en la comunidad. Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo asume responsabilidades mientras otros inventan excusas. Ve posibilidades donde otros solo consiguen ver dificultades. Se destaca en medio de la multitud, no por la estatura como Saúl, sino por el fruto del Espíritu. De Gálatas 5, un hombre y una mujer llenos del Espíritu abre la mente para aprender, el corazón para amar. Renuncia a lo que él quiere. ¿Entienden? Un hombre y una mujer llenos del Espíritu renuncia a lo que él quiere para aceptar lo que es mejor para todos. Se involucra en la misión y no en la omisión. Descubre sus dones y los usa para hablar de Jesús a sus amigos. Tiene la capacidad de transformar un sueño en la realidad. Tiene, encima de todo, coraje. Por lo tanto, hermanos, precisamos orar por el Espíritu Santo, clamar por el Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Y cuál será el resultado? El primer versículo de 1 Samuel 10:6 dice: el Espíritu del Señor se posará de ti y profetizarás. ¿Recuerdan? Profetizarás. Entonces, la palabra profetizar es una traducción, como yo ya mencioné,
del término hebraico Nava, que significa también transmitir el mensaje de Dios. Por tanto, el Espíritu del Señor tomaría en cuenta de Saúl, y él sería un instrumento para transmitir el mensaje de Dios para todos. Qué gran verdad tenemos aquí. Quien está dispuesto a testificar será capacitado por el Espíritu Santo. Y quien está lleno del Espíritu testificará para sus amigos. Amén. Testificará a la iglesia, testificará para su familia, en la casa de las personas, con las palabras, con la vida, por la web, por su testimonio personal, con poder. Esa testificación es más que un sermón, un discurso, una charla. Es un estilo de vida. Un estilo de vida. Pero el ministerio de predicar o de testificar no es solo del pastor o de los líderes, ¿cierto? El ministerio de testificar es de todos los creyentes. Entonces, hermanos, el versículo 6 dice: profetizarás con ellos, con ellos. No solamente Saúl debería de predicar, pero Saúl y los profetas. La gran lección que tenemos acá es que todos nosotros debemos testificar del gran amor de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Hechos, voy a apenas mencionar, Hechos 4:31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron la palabra de Dios con intrepidez. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el resultado es que predicaremos la palabra de Dios con intrepidez. Cuando la iglesia sea llevada a orar, estudiar la Biblia y testificar, la iglesia será revitalizada, será cambiada en una otra iglesia. La iglesia que ora, lee la Biblia y testifica, será cambiada en una otra iglesia. Amén. Por lo tanto, el versículo 6, 1 Samuel 10:6 menciona: el Espíritu del Señor se aposará de ti y profetizarás con ellos. El resultado: serás mudado, cambiado en un nuevo hombre. El Espíritu Santo transforma a quien está en Cristo en una nueva criatura, pero también todos los creyentes en nuevos misioneros. Será cambiado en otro hombre porque quien está lleno del Espíritu es más feliz y más realizado. Será cambiado en otro hombre porque su familia será un pedazo de cielo en la tierra. Será cambiado en otro hombre porque sus prioridades serán otras. Será cambiado en otro hombre porque contemplará milagros que nunca habían visto. Será cambiado en otro hombre porque verá centenas de personas tomando la decisión en respuesta al compromiso de la iglesia. La cuestión es que usted, de nosotros, que yo, voy a hacer al respecto. No basta apenas oír, es necesario actuar. No son sus decisiones, y sí, aliás, son sus decisiones y no sus condiciones que determinan su destino. Voy a repetir: son sus decisiones y no sus condiciones que determinan su destino. Por lo tanto, hoy es el día de tomarnos una decisión. Una decisión. ¿Por qué Dios derramaría su Espíritu con su poder? Pense. ¿Por qué Dios derramaría su Espíritu con su poder y la lluvia seroya para concluir su obra, si la mayoría de la iglesia tiene poco o ningún interés en hablar de él? Si la lluvia seroya, la totalidad del poder del Espíritu Santo está para llenar de poder su iglesia,
para alcanzar al mundo con el mensaje de Dios para el tiempo de fin? Pregunto, ¿por qué Dios daría esta lluvia si tenemos una actitud de tanta acomodación o morbidón para alcanzar los perdidos? Dios está esperando una iglesia dispuesta, una iglesia que ora, que es comprometida, unificada y dispuesta a testificar. Ellen White es la última cita de esta mañana. Mira, Ellen White dice en visiones de la noche: se pasaron por delante de mí representaciones del gran movimiento de reforma entre el pueblo de Dios. Muchos estaban alabando a Dios, los enfermos fueron curados y otros milagros eran realizados. Se vio un espíritu de intercesión tal semejante a que se vio antes del gran día de Pentecostes. Se vio centenas de millares de visitando familias y abriendo ante ellos la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba en ellos un espíritu de genuina conversión. Las puertas se abrieron por todo lado para la proclamación de la verdad. El mundo parecía estar iluminado por la influencia celestial. Grandes bendiciones eran recibidas por el fiel y humilde pueblo de Dios. Se oían voces de acciones de gracias, de loores, y parecía haber una reforma como la que testimoniamos en 1844. Qué gran visión. La pregunta que quiero hacer para ustedes, hermanos: ¿será que la mensajera del Señor te vio en esta visión? ¿Ustedes hacen parte del reavivamiento de estos últimos días? ¿O quieren hacer parte? ¿Te has importado con tu familia, tus amigos, tus vecinos? El Espíritu Santo está trabajando en medio de nosotros. Mira, esta es una historia linda. Este hombre es Edivaldo. Su señora, su esposa, Solange. Hablamos en portugués Solange, en español sería Solange. El Espíritu Santo predicó para ellos, para Edivaldo y para su señora Solange, y para sus hijos. Yo prediqué en la Semana Santa en la ciudad de Indaial. Es una ciudad en Santa Catarina, sur de Brasil, el año pasado. Estaba predicando en día de miércoles cuando una familia entró en la iglesia, una familia distinta. En aquella noche yo vi el convite para aceptar a Jesús que viniera a estar al frente. Ellos vieron. Entonces yo fui a visitarlos en su casa. Fue el mayor estudio bíblico que yo ministré en aquel día, y lo menor también, porque yo empecé a estudiar la Biblia con la familia a las 8 de la mañana y terminé a las 4 de la tarde sin parar. Acontece que en Brasil nos llamamos procurador de justicia, un hombre que trabaja con el juez de la ciudad. Esta es la función de Edivaldo.
Ellos estaban estudiando la palabra de Dios con los testigos de Jehová por 4 años, pero no aceptaba el facto de que el Espíritu Santo no era Dios. Entonces fue a orar de rodillas, clamó al Señor: muéstrame la verdad. Yo quiero saber si el Espíritu Santo es Dios o no. Y Dios habló a él, le faló y dijo: ¿usted quiere saber si el Espíritu Santo es Dios? Lea el libro de Hechos, el Nuevo Testamento, con atención y con oración, el libro de Hechos. Entonces que él empezó a leer el libro de Hechos con oración, calmamente. Dios fue hablando a él, transformando a este hombre. Acontece que cuando terminó de leer el libro, él entendió, comprendió: el Espíritu Santo es Dios. Amén. Cuando visité en su casa, ellos sabían de todas las doctrinas de la iglesia adventista: sábado, don de profecía, alimentación, santuario celestial, todo, estudiando solos las Escrituras. El Espíritu Santo fue el profesor. Amén. Después colocó sus hijos en la escuela adventista. Entonces les regalaron con el libro La Gran Esperanza. Leyeron el libro La Gran Esperanza. Después adquirieron la TV Nuevo Tiempo y empezaron a asistir el programa de Pastor Luis González. Y después el programa en Brasil tenemos Leandro Quadros, La Vida de la Verdad, que fue siendo transformado por la palabra y por el Espíritu. Bautizamos toda la familia. Así, cuando fuimos a su casa, ellos tenían una lista con preguntas. Entonces preguntaban por nosotros: ¿qué ustedes creen sobre el sábado? Empezamos a estudiar la Biblia con ellos. Entonces ellos decían: gracias a Dios, alabanza al nombre de Dios, encontramos a alguien que cree como está la Biblia. ¿Qué ustedes creen sobre el don de profecía? Entonces comenzamos a explicar, y al final ellos decían: alabado sea Dios, encontramos a alguien que cree como está la Biblia. ¿Quién enseñó? El Espíritu Santo. Amén. En esta mañana el coro va a alabar al Señor con una música, un canto sobre la segunda venida de Cristo. Si quisiéramos estar prontos para la segunda venida de Cristo, precisamos orar, leer más la Biblia todos los días, mañana tras mañana, y estar con el corazón abierto para testificar del Evangelio a nuestros amigos, vecinos. Mi pregunta para ustedes: ¿quién está dispuesto a orar más de hoy en adelante? Amén. ¿Quién quiere leer más la Biblia? Por lo menos un capítulo por día. Amén. ¿Y quién está dispuesto a abrir su corazón para ser un instrumento en las manos de Dios, del Espíritu Santo, para testificar con sus dones
para otras personas del poder del Evangelio. Amén. Entonces vamos a oír esta canción para después orar todos juntos. Recuerda que para estar pronto para este día necesitamos orar, leer la Biblia y testificar. Es necesario estar de rodillas delante de Dios cada mañana para estar pronto, para estar en pie delante de los hombres para testificar. Por tanto, yo quiero en este momento estar de rodillas delante de Dios. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? Para clamar por las lluvias, y pero el bautismo del Espíritu Santo. Esta mañana, Señor, arrodillados delante de ti, conocemos que somos polvo. Precisamos de tu santa presencia en nuestras vidas, del poder del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra casa, transformando nuestro corazón, nuestra mente, y nos habilitando a testificar a otras personas que están en la oscuridad, en el mundo de pecado. Por lo tanto, en esta mañana entregamos nuestra vida en sus manos de amor. Perdona nuestros pecados, llénanos de tu poder, Señor, llénanos de tu gracia, por tu santa voluntad. Múdanos, cambia a cada uno de nosotros, un nuevo hombre, una nueva mujer, nueva iglesia, como la iglesia de Hechos, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces ahora, póngale en pie.